Buenos días. Vamos a pasar a la segunda cata del día de hoy en Madrid Fusión de Wine Edition, sala de catas con la bodega Ontañón Familia. Armonías disruptivas. No tienes casco. Vamos a ver. Ahora, bien. Armonías disruptivas de Ontañón y Familia. Con Raquel Pérez Cuevas, bienvenida. Pablo García Mancha, periodista, y el chef David Chamorro. Así que esperamos que lo paséis muy bien. Gracias. Mariano. Muchas gracias a todos, bienvenidos. ¿Dónde está la malto? A esta cata tan importante para nosotros, que más que una cata queremos que sea una verdadera experiencia donde seamos capaces de fusionar emociones, ¿no? Yo creo que en el fondo el vino tiene que ser una introspección, pero también fundamentalmente una emoción. El año pasado, con el nacimiento de Wine Edition, vinimos con algo muy especial, como fue maridar los vinos de Queirón, de nuestra bodega de Quel, de Rioja Oriental, con la música de Alejandro Hurtado. Este año venimos con dos proyectos. Sumamos a Queirón, sumamos el proyecto de la nueva bodega de Rueda y de Ribera del Duero, que es Ripadori. Vamos a hacer una cata en la que vamos a presentarles dos vinos específicos de Ribera y de Rueda, y dos vinos de Quel, de Rioja. Brevemente, Ripadori significa a orillas del Duero. Una ermita en una finca nuestra en Torreduero, en Torrecilla de la Abadesa, que actualmente se conoce como Santa María de los Dolores. En el siglo XII era Santa María de Ripadori. Imagínense ustedes qué emoción encontrar en un viñedo nuestro, en Rueda, una ermita que tiene el nombre nada más y nada menos que de una denominación, que de una zona de vinos. Ripadori, en latín, orillas del Duero. Ese es el proyecto que les vamos a presentar hoy, con dos vinos de dos viñedos concretos, como son Los Curas, de Rueda, y Salomón, de un pueblecito llamado Fuentecén, en Ribera del Duero. Y después, Mi Lugar, que es nuestro vino esencial de Quel. Y para terminar, Ensayos Capitales número 3, que es un vino efímero, que nosotros utilizamos la técnica del asoleo de las uvas en la viña de la Pasada, que está a 800 metros. Y en Quel hay ciruelas, y se pasifican las ciruelas, y se nos ocurrió en la bodega no pasificar las uvas, pero utilizar la técnica ancestral del asoleo para lograr una concentración natural, deshidratando las uvas mecidas por el sol. Y si el año pasado tuvimos a Alejandro Hurtado, yo tengo la suerte de ser muy amigo y de quererle con el alma a David Chamorro, que decía una vez, que decir de David Chamorro que es un cocinero es como decir que el Gran Cañón del Colorado es un agujero. Es muchísimo más que todo eso. Es un cocinero, es un hombre que tiene el conocimiento de la cocina, el desarrollo de nuevos productos, el desarrollo de nuevas ideas. Y le invité a participar por amistad, que son las cosas bonitas de la vida. Le invité a participar, me dijo lo que haga falta, Pablo, y la locura, que yo no voy a decir nada, la locura que nos va a hacer disfrutar va a ser maravillosa. Muchísimas gracias, David. Nada, encantados. Al revés. Y les presento, como el año pasado, a Raquel, nuestra bodeguera, que yo les puedo decir que tiene la pasión y el encanto de trabajar y de descubrir cada majuelo, cada viñedo, cada territorio, cada zona, con una pasión que nos desborda. Raquel, muchas gracias. A ti, Pablo. Y a disfrutar todos, ¿no? Bueno, un placer. Bienvenidos todos. Algunas caras son repetidas, lo cual hace una especial ilusión. Algunos de los que estuvisteis el año pasado sumamos más y habéis podido venir a los viñedos y habéis visto que este sueño que os presentábamos el año pasado es una realidad. Y bueno, pues agradecidos en mi nombre y en el de mi familia, toda la familia Ontañón. Vamos al ajo. Primero vamos con dos vinos de Castilla la Vieja. Castilla la Vieja, un territorio maravilloso, parte fundamental de la historia, y nosotros, como bien sabéis, somos riojanos, fuimos castellanos. Rioja fue castellana en su tiempo.
y hemos hecho, bueno, pues Ripadori, como os ha explicado Pablo, perdón, pues Ripadori ha sido un trabajo, no solo nos hemos volcado buscando el nombre, la coherencia del proyecto, pero en Ribera llevamos 20 años y en Rueda llevamos 10 años. En ambas denominaciones tenemos viñedo, porque no entendemos ir a una denominación a hacer vino sin conocer la tierra, ¿no? A veces nos cuesta un poco, esta vez pues bueno, pues en un sitio 20 años y en otro 10, pero creo que hemos dado, estamos de enhorabuena, creo que hemos dado con el proyecto global que queríamos. Os vamos a presentar 2 vinos, son nuevos, el proyecto ha terminado ahora. El primero se llama Los Curas, ¿vale? Son vinos dentro de un Ripadori, es como algo que engloba diferentes vinos, y una de las categorías se llama geografías. Es por un libro que descubrió Pablo, que se llama, es un padre que dedica a su hijo el libro, y el libro se titula, habla de diferentes geografías a lo largo del territorio español, y se llama Geografía es amor, se llama el libro. Y hay una frase donde dice, hablando de Castilla, dice: sobre ti van los hombres y los cielos, refiriéndose al río Duero. Sobre ti van los hombres y los cielos, porque los cielos en Castilla son infinitos, ¿no? Todo esto nos dio para argumentar algo que para nosotros era muy especial, queríamos que formara parte de nosotros. Y este viñedo de Rueda se llama Los Curas, ¿vale? ¿Por qué se llama Los Curas? ¿O le hemos llamado Los Curas? Pues porque se lo compramos a la iglesia. Era un viñedo que pertenecía a la iglesia en una zona cerca de Rueda de Canto Rodado. Una zona muy especial porque tiene arena, pero tiene también bastante salinidad. Y Geografías es un proyecto de viñas específicas, Salomón en Ribera del Duero, Los Curas en Rueda. Iremos añadiendo más, pero poquito a poco, no tenemos ninguna prisa queremos profundizar en el conocimiento, ¿no? Entonces este es el primero, en 2020, es añada 2020, fue una añada muy especial en Rueda. Se podría decir que de las mejores de los últimos tiempos, y llovió, pero no afectó demasiado a la enfermedad, y la calidad del vino fue muy buena. Aquí, pues bueno, pues queríamos, otro concepto que me parece importante es, muchas veces a la verdejo, que es una variedad que yo creo que es tan importante dentro de España, en Rueda sobre todo, a veces se la denosta un poco, porque si nos dejamos ir puede ser bastante fácil, ¿no? Sencilla que no simple, ¿no? Y también yo creo que a veces el conocimiento tenemos que intentar investigar. Esto ha sido nuestra labor con este viñedo y con este vino. No me quiero enrollar muchísimo más. Ha estado madurado con lías y fermentado con lías. Eduardo, que es nuestro enólogo allí, es oriundo de la zona de Rueda, tiene viñedo también, y siempre dice del verdejo, no le gusta a lo mejor un verdejo tan moderno, pero le gusta que tenga un poco aquí de amargor y ese anisado, ¿no? Aquí ha estado en barrica durante 5 meses, y ha habido muchísimo trabajo con lías, ¿vale? Y es de este viñedo que os digo, en especial de Los Curas. Es un vino hecho con el propósito de guarda, de que nos cuente, a medida que van pasando los años, que nos cuente más y más cosas. Pero bueno, era una primicia y no queríamos que os la perdierais, ¿vale? David. Bueno, gracias Patricia, gracias Pablo. Lo primero por acercarnos este proyecto tan bonito y que nos dejéis vivirlo tan de cerca. Y que al final nosotros lo que hemos hecho es intentar acompañar con un pequeño snack cada uno de estos vinos, en donde hemos querido representar más la espiritualidad, el sentido del vino, que lo que serían los propios sabores o lo que sería directamente las propias notas de cata que podemos encontrar dentro de la bebida. Para eso ya tenemos la bebida, ¿de acuerdo? Los Curas, está muy claro el significado, ¿no? ¿A dónde nos lleva?
y queríamos representarlo, no queríamos perder tampoco ese nombre, ni ese origen, ¿de acuerdo? No seríamos los primeros que dicen, o la fama que ya tienen esas viñas eclesiásticas, ¿no? Esto ya es algo conocido hace tiempo. Pues vendamos esa virtud. Hemos trabajado con una oblea, que es quizás un pan que cada vez está más en desuso. Para que os hagáis a la idea, a día de hoy quedan 3 fábricas de oblea en toda España, cuando en su día eran más de 150. Esto, bueno, pues tiene una lógica, ¿no? Pero bueno, las pocas que quedan las estamos cuidando porque como producto gastronómico, no solamente como el otro uso que se le daba, también nos parece algo con un potencial impresionante. ¿Qué más encontrábamos nosotros o para qué queríamos dar esto nosotros o qué queríamos demostrar con esto nosotros? La verdejo normalmente, como bien decía Patricia, tendemos a llevárnosla a un perfil... Raquel. Raquel, perdón. Como decía Raquel, un perfil quizás demasiado simple, ¿de acuerdo? O demasiado sencillo. Sin embargo, aquí nos encontramos con una complejidad muy bestia, sobre todo es ese trabajo de las lías. Encontraréis las lías ahí dentro. Esa gominola de limón nos parecía algo muy importante porque está muy equilibrada con ese amargo. Y encontraréis luego un limón que hemos traído de Marruecos que veréis cómo tiene exactamente esa misma sensación gustativa. Y al final lo que tenéis es un ravioli que ahora os explicará Jorge más detenidamente, que va aromatizado con lo que estáis oliendo ahora, que es un incienso casero, pues representando también esa finca de los curas, que hemos hecho con botánicos propios de la nota de cata para que nos despeje esos aromas que tiene el propio vino. Sí, bueno, aquí lo que queríamos, lo que tenéis delante es, al final, lo de abajo es una oblea, también hecha en Extremadura, un poquito cerca de la zona de donde está situado el vino. Tenemos también el ravioli, viene con una papada. ¿Por qué papada? La papada es una papada de bellota. Queríamos transmitir un poquito el romanticismo que tiene este vino. Al final son viñas que sufren mucho, muchas heladas. Al final el ibérico también, ¿no? El ibérico tiene para que tenga un buen ibérico necesita un año de frío, para que esa grasa infiltrada para la bellota. Entonces también nos parecía romántico unir esos dos mundos y también la grasa, ¿no? Esa grasa que también tiene ese vino, esa sapidez. Y lo terminamos con una crema de lías, de las mismas lías del vino, ¿vale? Que está jugado con un lemon card. ¿Por qué nos hemos ido al limón marroquí? Nos hemos ido al limón marroquí porque la verdejo es una variedad que viene de África. Entonces nos parecía interesante ese romanticismo, ¿no? Esa unión del limón marroquí, que tiene esa salinidad que nos expresa el vino, que tiene esa acidez que nos expresa el vino, pero también tiene esa cultura, ¿no? De África, del limón marroquí, de la cultura de hacer el limón marroquí, con esta viña, ¿no? Con la verdejo, que también viene de esa zona de África. Entonces nos parecía bastante interesante y al final, cerrando un poquito el círculo, tenemos esa grasosidad que conseguimos con ese trabajo de Elías, con ese trabajo al final de la madera. Tenemos esa parte ácida, a la vez que muy compleja, que nos ofrecen las lías. Tenemos esa parte quizás un poquito más acartonada, que nos recuerda un poquito la mineralidad. Y para terminar tenemos ese limón marroquí que nos da esa gominola de limón y la salinidad que es muy apreciable en el vino. Que lo disfruten. Me parece maravilloso el bocado. Jorge Albadalejo, que no lo había presentado antes, ahí, porque estaba trabajando, es un compañero del equipo de David Chamorro y un creativo loco. ¿Es muy habitual descomponer así un vino para conseguir en esos puntos gastronómicos? A veces es habitual irse un poco a la armonía, ¿no? Y a veces buscar la armonía, lo que más conocemos siempre es buscar la armonía un poco a veces y los matices que tiene ese vino y buscar un plato a veces con esos matices. Nosotros queríamos salir un poco más de los matices más técnicos y irnos a lo romántico, ¿no? Al alma del vino. Al alma del vino, ¿no? A todo lo que, gracias a Pablo y a Raquel, pudimos conocer todo este alma que tiene detrás este vino y nos quisimos ir más al alma del vino, a la esencia, a ese terreno, a esa cómo sufre esta viña, a ese trabajo sobre Elías, más que a algo técnico de decir, vale, aromatiza con esto, eso ya está un poco más conocido y queríamos irnos un poquito más al alma, ¿no? A esa esencia que tiene esta bodega. A mí me parece que la búsqueda de la salinidad, ¿verdad? Es otra parte esencial, ¿no? En descubrir los matices de este vino, ¿no? Para nosotros quizás es una de las notas, los cocineros últimamente tenemos esa obsesión de un puntito de sal a prácticamente cualquier producto, tanto postres como puede ser una simple gominola. Al final nos ayuda muchísimo a realzar toda la parte gustativa trasera, o sea, toda la parte de atrás de la lengua. En un vino que encima está una salinidad tan integrada,
al final lo que conseguimos es llevárnoslo a otro perfil. O sea, muchas veces puede parecer más mineral incluso, o sea, nos va a ayudar a reforzar todos esos aromas. Y al final, también esto yo creo que no deja de ser una señal de cómo ha vivido esa viña, ¿no? Esto, como bien decía Jorge, nos gusta mucho equipararlo con el cerdo ibérico, que no come lo que quiere, sino lo que puede. En este caso, a estas viñas les pasa un poco lo mismo, ¿no? Beben lo que pueden, no lo que quieren. Si les daríamos todo lo que quisieran, pues seguramente no tendríamos esta expresión. Bueno, nos han puesto Salomón, Raquel. Salomón, nos vamos a Ribera del Duero. Castilla, también las duras tierras y los duros inviernos castellanos. La dureza de Castilla, que hace magníficos vinos y de los cuales nosotros hemos querido expresar la fruta, hemos querido expresar un poco lo que es el territorio, ¿no? Salomón es otra de nuestras viñas allí en Ribera del Duero. Es una viña en vaso de Tempranillo o Tinta del País. Está a 820 metros y está en la localidad de Fuentecén. Fuentecén, Cienfuentes, de ahí viene. Está en la zona de Burgos, al final de lo que se conoce como la Milla de Oro, pero la zona burgalesa de Ribera del Duero, ¿vale? Cerca de Aranda, y toda la gente que se dedica a viticultores y bodegueros saben ciertamente de la nobleza de esos viñedos burgaleses, ¿vale? Para nosotros, Salomón, junto con Santorcaz, La Peña y La Encina, pues son viñedos que hemos ido aprendiendo de ellos poquito a poco. Son de tierras muy, muy pobres. Aquí, sí, en los Curas había arenas, pero también había canto y arcillas, pues aquí hay más cal. No hay hierro, la tierra es más blanca y sí que hay algo de arena, ¿vale? Es un viñedo muy especial, 40 años, con las cepas que no sé, que cada cepa viene a ser un poco, no es el arca, pero sí que ya cada cepa va cobrando una identidad propia, ¿vale? En este vino, Salomón, bueno, por contaros la anécdota, si habéis visto la presentación, tiene un nudo, es el nudo de Salomón. El nudo de Salomón viene a hablarnos del ciclo vital y de las estaciones, de la continuidad del todo, y nos pareció un símbolo espectacular porque estaba en muchísimas templos e iglesias de la Edad Media, de allí de Castilla, para tomarla como símbolo de nuestro proyecto allí en Ribera, tanto en Rueda como en Ribera como en Rueda, siguiendo lo que es el curso de este río, ¿no? Bueno, otra cosa muy interesante que yo tengo que contarla porque a mí me fascina es ver el vino en Castilla como asentamiento de población. Cuando tú peleabas y te daban unas tierras, a veces te ponían el condicionamiento de que tenías que plantar viña. Podías, si no, plantar cereales o podías plantar otro tipo de cultivo, pero la viña lo que hacía es que te daba sus frutos a los 3 años. Y lo que hacía era que tú te tuvieras que quedar y no marcharas. Porque en la época de la Reconquista el viñedo tomó en Castilla una notoriedad muy, muy importante. Este vino, tempranillo, monovarietal, 100%. Bueno, aquí lo que hemos hecho, pues, bueno, desde la selección, por supuesto, de la uva y del grano, y a la hora de fermentar, con un sistema que es un poco novedoso. Aquí, bueno, a mí me ha encantado este tipo de cata porque pocas veces he visto, creo que es la primera de verdad, de pensar en un plato, pensar en la historia del vino. A una persona que está aquí en la mesa, hubo una vez una ponencia y preguntaron: ¿qué tienes que hacer, el vino para el plato o el plato para el vino? Es una pregunta importante. Y aquí, pues aquí David y Jorge se han salido de eso y nos han dejado, a mí me han dejado de piedra, me ha encantado. Bueno, a lo que iba, también buscando novedades, buscando investigación también, pues es un sistema en el que el sombrero, donde tenemos tanto las levaduras como los aromas, como por supuesto el color,
y queríamos extraer la fruta, pues es un sistema en el que el sombrero, a medida del propio CO2, es un sistema muy sostenible porque el propio CO2 que desprende la fermentación se vuelca por arriba, nos va bajando el sombrero y el sombrero siempre está en contacto con el vino, de ahí su capa y su densidad. Conserva muy pura la fruta, ¿vale? También aquí estamos en un año 2020, está unos 10, 12 meses en barrica. Una cosa importante de la barrica, por supuesto no podemos trabajar todos nuestros vinos con este tipo de barrica, pero la barrica es española, barrica ibérica, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que no se ha apoderado del vino en ningún momento, sino que ha armonizado muy bien con él. Dentro de ser un vino de ribera, con fuerza, con potencia, a mí lo que me parece que es un vino súper elegante, porque tiene sedosidad, porque anhela esa sedosidad con una cierta grasa y bueno, no sé, mucho más que deciros de este vino, que bueno, pues que estamos muy contentos con el resultado de nuestro primer salmón. Bueno, Salomón, creo que todos hemos oído hablar de él, y si algo compartía Salomón con la familia Onteñón es que eran grandes anfitriones. O sea, a Salomón se le ha llegado incluso a considerar el mayor anfitrión de la historia. Y no había momento en el que le gustase más agasajar que cuando iba a su amada, ¿de acuerdo? En este caso, la reina de Saba, que seguramente lo habréis oído. En estas primeras cenas o en estas primeras comidas que tuvo con la reina de Saba, se cree históricamente que fue donde se encontraron los primeros patos cebados forzosamente. O sea, lo que quería decir que Salomón comía foie. O sea, el tío era listo en todos los sentidos, ¿de acuerdo? Al final, como bien estábamos hablando, nos encontramos ante un vino en el que destaca muchísimo esa sedosidad, esa parte grasa y una parte clarísimamente láctica. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con este foie? Curarlo en ese ácido láctico, ¿de acuerdo? Para poder reforzar un poquito esta nota tan característica de toda la ribera. Trigo, ¿de acuerdo? Lo segundo con lo que se agasajaba a todos los invitados era el trigo. Hoy en día el trigo nos parece un producto de necesidad básica, pero en aquella época el trigo solamente estaba reservado para las cortes. El trigo entero y lo que llamaban flor, que era la harina. El resto de despieces, salvados, etcétera, etcétera, es lo que quedaba para el pueblo. Entonces era algo tan sutil y tan elegante que les encantaba al final ofrecerlo prácticamente en forma de gachas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizarlo entero, ¿de acuerdo? Pero le hemos querido dar un pequeño matiz nuevo, ¿de acuerdo? Que ahora os contará Jorge para recalcar un poquito ese roble español. Bueno, aquí las duelas, recalcar un detalle, ahora las duelas que estáis viendo, si alguno las quiere ver luego las pasará, nos parecía muy interesante también lo que nos comentaban, ¿no? Es roble ibérico, no es un roble que se suele estar muy acostumbrado, también porque tampoco tenemos esa cantidad, ¿no? Al final en Francia ya están más acostumbrados, ya tienen esos bosques más preparados que nosotros. Nosotros roble ibérico no tenemos la suerte de tener tanto como tienen ellos y nos parecía muy interesante, ¿no? Hemos emplatado aquí en estas duelas de roble ibérico y bueno, acompañamos con este shiitake que representa un poco el sombrero, ¿no? Como ella decía, ¿no? El método de fermentación. Al final ese sombrero que ella remarcaba, pues aquí hemos querido representarlo en este shiitake. Es un vino que nos parece que tiene una profundidad muy larga, por eso el haber elegido una seta al final, que sabemos que tiene ese umami tan persistente, y lo estáis disfrutando con una técnica que hemos empezado a desarrollar ahora, que es una caramelización por fritura instantánea, que lo que nos permite es tener esa capa tan fina de caramelo alrededor y mantener por dentro pues toda la jugosidad al final que tiene el propio hongo. A disfrutar, familia. Estaban confundidos el orden, hemos estado esperando por el mismo tiempo ahí, vamos a Bien. Bueno, al final era el foie, queríamos que estuviese bastante frío también para representar. Queremos, en todo momento, no sé si os habéis dado cuenta antes, las bandejas que hemos pasado llevaban las mismas piedras de la finca, hemos emplatado encima de las piedras de la finca. Queríamos traeros un poquito, no podemos llevar a todos ni a Kel, ni a todas las bodegas de
del grupo, pero sí queremos traeros un poquito que os sintáis allí, que os sintáis en Quel, que os sintáis también en Ribera del Duero, que os sintáis en Rueda. Entonces, en la otra nos hemos emplatado en las chinarros, en el mismo chinarro donde está cultivada la viña. Aquí os hemos traído las mismas duelas de barrica donde se hace el vino y siempre intentamos llevaros un poquito a esa zona, ¿no? Que tiene muchísima magia, de verdad, una familia con mucha pasión, y transmitiros un poquito lo que es el entorno de este sitio. El trigo está cocido con la barrica, la misma barrica donde se hace el vino. De ahí hacemos una infusión con ultrasonidos y cocemos el trigo que mezclamos con el foie. Intentamos que el núcleo sea bastante fresquito para transmitir esa sensación de heladas que tiene estas viñas. Al final las caracteriza mucho porque están muy castigadas por el frío. Notaréis también que la grasosidad del foie no cuartea, y eso es por la acción del ácido láctico. Al final el ácido láctico no tenemos costumbre de verlo fuera de un vino o fuera de un lácteo, pero es un ácido más que en cocina podemos utilizar y nos genera al final una sensación muchísimo más amplia que otros ácidos a los que estamos acostumbrados, como puede ser un vinagre, como puede ser un ácido cítrico de un cítrico, o sea, de un limón, y otros pues que más o menos ya vamos conociendo, ¿no? Tartáricos, málicos. Para nosotros es el ácido más amable que existe, ese sin duda. Y creo que además en el vino está muy bien reflejado, muy bien integrado, y creo que dentro de esa grasosidad del foie se encuentra igualmente integrado. Maravilloso. Raquel, tenemos que pasar, ¿no?, a mi lugar, ¿no? Mi lugar. Bueno, mi lugar 2018. Perdón. Mi lugar 2018. Ya conocisteis el 2017, los que pudisteis venir a la cata anterior. Pues bueno, vamos evolucionando, pero si me vais a permitir, aunque os lo tenga que repetir algunos, mi lugar es Quel. Quel es nuestro pueblo de origen en Rioja Oriental, un pueblo que vio nacer a Bretón de los Herreros, algunos seguro que os suena, un dramaturgo español del 18-19, y hizo un poema. Vamos a ponernos, me apetece mucho que nos pongamos en situación. Hizo un poema al pueblo. Bueno, empieza así: cerca del Ebro caudal, linde del suelo navarro, y no lejos de tu falda, encanecido Moncayo. Va alargando el poema y dice: Minerva allí sus tesoros, allí su copia amaltea, allí vierte con pródiga mano. A la que quería ir... Su copa amatea vierte con pródiga mano. Vale, a la que me gusta a mí más es la de... ¿cómo era? ¿Alguna ciudad soberbia? Yo no me acuerdo. Se me ha olvidado. Bueno, es un poema muy bonito, dedicado a su pueblo, en el que habla... Y que se llama Mi lugar. Y que se llama Mi lugar, y en el que habla pues de las bondades del campo de Quel. Las bondades del campo de Quel. Secano, estamos a 400 metros de altitud, el viñedo llega casi a los 800 metros de altitud, y ahí no se puede cultivar, estando en Rioja Oriental, en la parte más este, ahí no se puede cultivar huerta, ni mucho frutal, así, nada. No, hay mucho secano y mucha altura, límite de cultivo. Ese es nuestro pueblo, es un pueblo donde dicen que empieza la sierra, ¿vale? Ya va para hacia Arnedo y Arnedillo. Allí en el pueblo hay una peña de 100 metros que tiene la forma de un acantilado. Luego está el pueblo debajo de la peña. El río circula paralelo a la peña y al otro lado del río hay como una montaña donde, escarbadas en la roca, hay desde el siglo XVII-XVIII más de 300 bodegas. Se llega a decir que hay más bodegas que algunos habéis estado, más bodegas casi que habitantes en el pueblo, que hablando de la tradición vitivinícola del pueblo. Quel es mi lugar y mi lugar es Quel. Es fruta, pero ya no nos situamos en un clima tan continental, sino aquí pasamos a esa influencia mediterránea. Cambiamos variedades, aquí sí que tenemos tempranillo y tenemos garnacha. ¿Vale? Garnachas en nuestra zona están alrededor, bueno, estas en particular están alrededor entre los 600 metros más o menos, 550, 650 metros. Vale, en este caso son 3 de nuestras fincas muy pequeñitas, de 1 a 2 hectáreas, La Perdida, La Bartola y el Poeta. Y luego
vamos a subir en altitud. Son todas en vaso, todas ellas en vaso, y subimos en altitud. Y en altitud tenemos tanto el arenal, que el arenal es una viña que están puestas las vides con palos y que profundiza mucho. Es un tempranillo que los primeros años no salió excesivamente de la calidad que esperábamos, pues que esperábamos una grandísima calidad, hasta que la planta se autoequilibró por la profundidad que tenían que bajar las raíces, por el terreno arenoso, por eso de ahí se llama arenal, ¿vale? Y luego también de una finca más alta todavía, casi llegamos a los 700 metros, que se llama Hoyo Judío. Vale, aparte de eso, sí que todos los años agricultores de la mejor uva que nos pueden traer del pueblo, no siempre tienen que ser lo mismo, o la misma uva, pero siempre añadimos un poco también de tempranillo y garnacha de agricultores que tienen una calidad especial. Y bueno, pues ese es mi lugar. Las tierras son arenosas, pero son muy diferentes. Sí que la arena es algo común, pero desde unas que tienen piedra, otras que son más ferrosas, otra es arena hacia abajo. Ya en Hoyo Judío hay una capa de arcilla. Entonces aquí es, dentro de un mismo pueblo, la cantidad de terrenos diferentes, de diferentes aportes que se le puede hacer un vino, ¿no? Aquí buscamos la fruta, no hacemos como hemos hecho en Salomón de esa técnica innovadora de hundir el sombrero. Aquí hacemos maceraciones muy largas en frío. Antes de que empiece a fermentar, maceramos el vino durante 5 días más o menos para extraer la fruta. Puede parecernos una fruta más fina que la anterior. Yo creo que nos lo va a venir por el aporte que le está dando la garnacha. Y luego yo aquí sí que le veo, o sea, yo cierro los ojos y me voy al Mediterráneo. O sea, es un vino que a mí me transporta ahí, veo esa influencia, esa luz, manteniendo la acidez, porque estamos hablando de viñedos muy, muy altos para la zona de Rioja, no así como para Ribera y Rueda, donde la meseta, la altiplanicie es bastante elevada. Y bueno, volvemos a lo mismo, queremos fruta. Aquí sí que hay un poquito más de madera, tenemos 18 meses de 18 meses de madera en barrica francesa, casi todo, y luego sí que al final mezclamos las dos variedades, en tinas de roble, también ese aporte, pero que nunca la madera sobrepase. Creo que los vinos, tanto de Ripadori como de Queirón, son vinos muy frutales que quieren expresar territorio. Y nada, pues invitados a venir a nuestro lugar. Bueno, ¿qué hemos hecho aquí nosotros desde Fucidea? Bueno, aquí nos enfrentábamos a algo difícil, ¿no? Sobre todo por el respeto que tenemos nosotros a los territorios. Pero por otro lado lo teníamos ciertamente fácil, porque al final Quel, que es mi lugar, es un lugar especial. Si hablaríamos de un lugar muy corriente, pues quizás sería más difícil representarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre que encontramos al final ciertas circunstancias que hacen un sitio diferencial, siempre va a ser muchísimo más fácil el poder demostrar lo que hay en este sitio. A ver que terminen de repartir las últimas cajas y me gustaría que hicieseis una cosa antes de abrirla, y es acercarosla a la nariz, ¿de acuerdo? Antes de abrirla ya creo que quedan pocas. Pero... Y es que lo acerquéis a la nariz, porque una de las cosas peculiares por las que yo al final también soy riojano, conozco Quel, no tanto como ellos, por supuesto, pero estoy intentándolo. Y si a mí hay algo peculiar cuando entras a Quel, es ese olor a almendra de un dulce tradicional que se llama Fardelejo y que ha habido fábricas allí desde hace muchísimo tiempo, que en este caso nos lo hemos querido llevar a un aroma muchísimo más elegante, que es la flor de almendro, ¿de acuerdo? Sabemos que también está empezando a entrar bastante el almendro por allí por la zona, pero bueno, eso ya os lo podrá explicar la familia Antaño mejor. Pero al final, para nosotros es un aroma terriblemente elegante y que te sitúa exactamente donde queremos que estéis. Si la abrimos, lo primero que encontraremos en la parte superior van a ser esas fincas de las que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Y aquí lo que nosotros hemos querido representar es ese pedacito de tierra, ya que, como bien decíamos antes, no podemos llevaros a todos a Quel ahora mismo en un autobús, pues por lo menos vamos a intentar coger un poquito de esa tierra y a ponérosla encima de la mesa, ¿de acuerdo? Aquí veréis cómo mezclamos texturas, que al final todo quiere buscar esa arcilla, esa parte de cuando nos encontramos el suelo después de una gran lluvia que se ha quedado todo seco
y nos encontramos como pequeñas losas de barro que si vamos pisando se van rompiendo cual mil hojas, pues todo esto es lo que nosotros queríamos representar aquí. Encontraréis unos aromas a tierra húmeda, encontraréis aromas a arcilla, y a partir de aquí... Sí, bueno, la tierra que veis no es tierra de verdad, pero sí es tierra de verdad. Al final lo que hacemos es la tierra que nos trajo Pablo, nos trajo tierra de la misma viña donde están cultivadas estas uvas, y lo que hicimos es hacer una infusión en grasa, ¿vale? Extraímos todo el aroma que tenéis ahí de la tierra, ese polvillo blanco lo podéis comer, y al final eso es el aroma propio de donde está el terreno, donde está el suelo, ¿vale? Un suelo muy rico. Al final es una infusión de la tierra que luego la mezclamos con malto y hacemos esa falsa tierra, pero de verdad es tierra. Al final lo que buscábamos que era ese juego de que escarbaseis casi en la tierra, que os sintieseis casi como está en la viña, ¿no? El terroir, las raíces, de verdad, escarbar y sentir un poco ese juego con la tierra. Lo que tenemos en la base de abajo es un merengue seco del propio vino, de mi lugar. Terminamos, en el medio tenemos una gelée de jabalí. Al final estas viñas están rodeadas de jabalíes, de caza, de monte, de corzo también. Y tenemos un monte bajo que nos recogió también Pablo, que estuvo por allí. Queríamos expresar todos esos aromáticos. Al final hicimos una infusión con ultrasonido, sacando toda la esencia, y bueno, con alguna técnica más que si queréis pasaros luego a las 5 la explicaremos. Pues utilizamos esas técnicas para sacar toda la esencia del monte bajo. Hicimos una gelée, terminamos con unas notas de cereza que al final nos expresa un poco el vino, y una malto que lleva arriba también para buscar esa textura de arcilla, un poco siempre buscando que os situéis prácticamente en la tierra, ¿no? Al final, como nos decía Pablo, pisar por esas viñas es casi como la textura, ¿no? de un mil hoja, decía, ¿no? Que metes el pie, notas cómo cruje, cómo va hundiendo, y al final era un poco lo que queríamos transmitiros aquí, que os sintáis como si estuvieseis allí, en Kell. Al final, de verano, perdona, en una tormenta de verano que de pronto se reseca muy rápidamente el suelo, empieza como a crujir, tú vas caminando y realmente te se van quedando marcadas, se van marcando, sí, es un todas hojaldre. Las huellas de esa pequeña capa. Al final son 3 centímetros. Y otra cosa que queríamos resaltar aquí es que, para que os veáis, este bocado lleva jabalí, y al final para nosotros esto era algo como una intención de que entendamos que lo más duro y lo más agreste puede acabar siendo lo más amable y lo más dulce, que creemos que también es lo que ocurre un poquito con mi lugar. Bueno, como... Mira, os voy a adelantar un poquito, perdona Raquel, os voy a adelantar un poquito lo del siguiente vino, simplemente para que podáis disfrutar un poco de lo que hemos querido traer aquí, que nos están metiendo un poquito de prisa, que ya nos estamos comiendo a macro. Simplemente os lo adelanto y ya seguimos. Aquí lo que queréis ver es el cañizal. Ahora lo entenderéis un poquito con la historia del vino. Al final eso es muy típico de Kell, donde se secan las ciruelas. Por eso queríamos transmitiros en esta vajilla que es para el siguiente bocado, pero están insistiendo un poquito por la prisa, pero para que veáis un poquito es donde se curan las ciruelas. La ciruela seca, que es algo típico de Kell y algo típico del siguiente vino que vamos a probar. Raquel. Gracias, Jorge. Bueno, con un poquito de prisa, pero vamos a intentarlo explicarlo lo mejor posible. Ensayos Capitales es nuestro laboratorio, pues un poquito con un poquito más de limitación, pero vaya, lo que hacen aquí David y Jorge, experimentar, ¿no? Queríamos dejarnos experimentar en una línea de nuestros vinos de Queirón, y esta línea llamada Ensayos Capitales empezó con un Graciano sin sulfitos que os presentamos el año pasado, o hace 2 años, perdón, hace 2 años. Después de ello hicimos el Ensayos Capital 2, que era un tempranillo blanco hecho en tinaja, era Ensayos Capitales 2, Lágrima en tinaja. Son vinos de producciones muy limitadas que muchas veces son el reflejo de una búsqueda. Puede ser una búsqueda con un fin, es decir, porque quiero saber y quiero conocer, porque tengo esta idea en mi cabeza de aplicarlo aquí, como ha pasado en el Ensayos Capitales 1 y en el Ensayos Capitales 2, ya os contaremos con qué, todavía no lo hemos presentado. Y este no es una búsqueda con un fin, es una búsqueda con una reivindicación de la tradición de nuestro pueblo,
En Quel hay mucho cañizo y da muy buen cultivo. Todos los cultivos son, como ha dicho antes David, muy de secano, que sea almendros, cerezos, olivos y ciruela. Y ciruela, la ciruela que nosotros tenemos, pertenece a una denominación de origen donde solo hay 2 pueblos, Nalda y Quel, es la ciruela Claudia. Nosotros, mis hermanos y yo, hemos crecido viendo los cañizos donde se ponían las ciruelas a secar y ciruela pasa, ¿no? Y siempre había la ciruela pasa, pero también en nuestra cabeza está la uva pasa, que también es muy importante, pero en nuestro pueblo no se ponía a secar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa inquietud la hemos tenido, es algo con lo que hemos crecido, ¿no? Y bueno, decidimos, pues vamos a unir una tradición tan importante en Quel como es la ciruela con el mundo del vino, ¿no? Y se nos ocurrió en nuestro viñedo más alto, en la Pasada y además en la zona más alta de la Pasada, hacer una búsqueda asoleando las uvas, es decir, nosotros cogimos los racimos, los pusimos en los cañizos durante 5 días y es el asoleo. No nos hemos inventado el asoleo, nos hemos inventado el asoleo con cañizos en Quel. El asoleo es una técnica de Jerez maravillosa y que da vinos espectaculares, pero nuestra búsqueda era otra cosa. No buscábamos unos vinos tan con tanta extracción y tan alcohólicos de alguna manera, sino que en una viña en muchísima altitud donde la acidez es muy importante, el no tener que esperarte a sobremadurar las uvas, sino dejarlas que sobremaduraran de manera natural con el sol, ¿no? Entonces, ¿qué hemos conseguido? Pues bueno, al final son 5 días, no son 40 ni 5 meses como pueden tener otros. Son 5 días donde se le pierde un 5-10% de agua al racimo. A mí lo que me parece maravilloso es tempranillo. Bueno, el color, ya veis que ha habido extracción de color, pero en esta viña que está muy alta, ¿cómo nos ha podido dar, manteniendo esa acidez, nos ha podido dar estas notas que nunca llegan a ser dulces? No buscábamos un vino dulce, pero sí un vino que fuera denso, que llenara la boca, que dentro de ser tempranillo tuviera una buena estructura, y volvemos eso siempre a la fruta, ¿no? Aquí la fruta ya, si lo comparáis con el anterior en vuestra cabeza, si tenéis el recuerdo del anterior, la otra era una fruta muchísimo más fresca y esta es una fruta muy madura, ¿vale? Y nada, este ha estado 5 meses en barrica, en barrica francesa, y bueno, lo maravilloso de estos vinos, aunque alguna gente de la restauración nos le da rabia por ello, es que estos vinos son efímeros. O sea, un ensayo capital nace y muere. No nace con vocación de repetirse el mismo ensayo capital, sino de que aprendamos algo en el camino y podamos aplicarlo a cosas diferentes, ¿no? O por placer. Este lo hemos hecho por el placer, por poner en valor una tradición que probablemente no supierais vosotros, o algunos sí, ¿no? Pero de las ciruelas Claudias de Quel y de esta tradición, y bueno, pues ahora ya hay un grupo de gente que sabe un poquito más. Y para nosotros hemos aprendido. Así que bueno, este es el último vino. Ahora que hable Pablo. Bueno, David, que cuente el... Ay, que no lo han contado. Ay, creí que lo había contado Jorge, bueno, perdón. Este es nuestro también ensayo capital, por así decirlo. Aquí hemos querido aportar también ese puntito de técnica novedosa, igual que hace la familia Ontañón con estos ensayos capitales. Y queríamos al final el representar lo que realmente tiene más valor de este vino, que es esa ciruela Claudia Pasa, ¿de acuerdo? Y aquí hemos hecho un trabajo trabajando con 2 cosas importantes, que son pectinas y cal, ¿de acuerdo? Antes estábamos hablando de la importancia de la cal en los suelos y de la importancia al final de las pectinas dentro de las frutas. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Al final aquí lo que nosotros buscamos es el poder coger esa ciruela junto con el vino, poder, por así decirlo de alguna manera, hacer una pequeña bola que después podamos descomponer el interior y curarlo en cal, ¿de acuerdo? Sería como una especie de esferificación para que nos podamos entender, pero llevado a una forma muchísimo más natural, ¿de acuerdo? Sin necesidad de hacer todo este proceso que quizás ya conocemos todos más de esfera. Y veréis algo muy peculiar, y es que lo podréis coger con la mano, que la propia gelatina, por así decirlo, que envuelve es agradable, porque hablamos de pectinas, no tenemos una gelatina
muy tersa, muy dura, que normalmente suelen ser incómodas de comer, y veremos cómo se funde muy bien con el relleno líquido. Sí. No os atreváis a pegarle 2 bocados porque al final cuando rompáis va a ser totalmente fundente porque las pectinas ya han degradado la ciruela pasa. Y bueno, al final era un poco transmitir esa cultura, ¿no? Al final las ciruelas se secan aquí, son cañizales bastante más grandes, aquí lo hemos reducido un poquito, pero bueno, la cultura es preciosa. Ensayos Capitales es un proyecto precioso, ¿no? Yo creo que hay pocos proyectos como Ensayos Capitales, ¿no? Donde cada año que se arriesgan, ¿no? y quieren entonces transmitir un poquito esto, ¿no? Aquí es donde se posan las ciruelas y se dejan pacificar. Y luego ustedes con el vino, ¿no? Lo que hacen es poner la uva y asolearla también y traeros un poquito de Haciendo nuestra ciruela ya hemos entendido por qué los ensayos capitales son fugaces. Como nosotros tengamos que volver a hacer esta técnica, daros por apañados, ¿de acuerdo? O sea, al final te das cuenta también de la dificultad de querer hacer algo nuevo siempre. O sea, una vez que tú ya has establecido algo, lo fácil es replicarlo. Entonces, el obligarte a ti mismo a que cada año tengas que buscarte la vida para conseguir ese nuevo ensayo capital, pues quizás es más duro que la propia elaboración, por así decirlo. David, pero esa es la esencia de FUZ y de ALAP Sí, y de vuestro sin duda. proyecto, ¿no? Sin Exactamente duda, sin duda. eso, ¿no? Y por eso de ahí también que quizás haya sido con el vino con el que nos sintamos más identificados en ese sentido. En la parte menos romántica, en la que ya nos teníais ganadísimos y en las que el proyecto nos tiene ganados, pero esa parte técnica que a veces es la que más cuesta contar o la que más nos cuesta porque la gente luego enseguida se confunde o enseguida encuentra datos, para nosotros esta parte de que haya al final un ensayo que sea investigacional, que lo ponga además claramente en la botella, que para mí eso es una declaración de intenciones, el poner que es algo investigacional en una botella, joder, si lo analizas puede tirar para atrás, puede tirar para adelante, pero no te va a dejar indiferente, eso seguro. Para nosotros es la primera vez que nos encontramos con esto y nos parecía un reto estupendísimo. Y el año que viene con Ensayos 4, a ver ahora cómo nos buscamos la vida, pero... Algo haremos. Muchísimas gracias, David, Jorge. Nada, gracias a vosotros, familia. Y espero que Raquel, ¿no? que hayan disfrutado ustedes de esta experiencia, porque yo creo que estamos en un congreso gastronómico, unir el vino a la gastronomía, tienen que estar juntas, tienen que ser el mismo mensaje, ¿no? La misma estructura, el mismo cuerpo, porque al final la gastronomía es vivir una experiencia y es cultura también, y el vino es exactamente eso. El vino es cultura, es experiencia, es investigación, es territorio. Yo creo que todo eso está unido, que es lo que lo une a la gastronomía y a cocineros tan extraordinarios como Jorge y como David, que además tienen esta tarde una ponencia súper importante para ellos, y yo les agradezco enormemente que el mismo día de la ponencia, con todos los nervios, están aquí con nosotros y hayan dado este paso implicándose hasta el tuétano, como habéis hecho. Muchísimas gracias. Mientras haya gracias. pasión, aquí estaremos. Pues muchas gracias.